Imagina vivir en una época sin electricidad, sin supermercados ni tecnología moderna, donde la naturaleza es a la vez un aliado y un enemigo, y sobrevivir requiere más que fuerza, demanda conocimiento, ingenio y técnicas probadas a lo largo de siglos. Bueno, hoy vamos a descubrir juntos esos secretos, explicados con detalle en un orden que siguen la lógica del día a día medieval, desde encender fuego hasta proteger el cuerpo y el hogar. Número 1. Encender fuego con pedernal y yesca, el arte perdido de crear calor desde la nada. En la Edad Media, encender fuego no era una cuestión de girar una perilla o presionar un botón como hacemos hoy. Era un arte, una habilidad esencial para la supervivencia. Los campesinos, soldados, pastores y viajeros llevaban consigo siempre un pequeño kit de fuego que consistía en un trozo de pedernal, una piedra muy dura, similar al cuarzo, y una pieza de acero templado y un poco de yesca seca. El proceso comenzaba golpeando con fuerza el acero contra el pedernal, lo que generaba pequeñas chispas. Estas chispas eran diminutas, breves y caprichosas, por lo que debían caer juntos sobre la yesca, materiales altamente inflamables como fibras vegetales secas, lino carbonizado o incluso algunos tipos de hongos secos como el amadou. Una vez que la chispa lograba prender la yesca, se soplaba cuidadosamente hasta que surgía una llama, que luego se alimentaba con ramitas secas y astillas más grandes. Dominar esta técnica era cuestión de vida o muerte. Sin fuego no había forma de cocinar, calentarse, iluminarse o ahuyentar a las fieras. Por eso incluso los niños aprendían desde pequeños a encender fuego de esta manera. Era una habilidad universal en la Europa medieval, tanto en los fríos bosques del norte como en las montañas del sur. Número 2. Construcción de refugios con barro y madera. Viviendas hechas a mano con lo que da la tierra. En las aldeas medievales, los hogares no se levantaban con ladrillos industriales ni cemento. Las casas más humildes eran el fruto de ingenio popular y de profundo conocimiento del entorno natural. La construcción se hacía utilizando materiales disponibles en el entorno inmediato: barro, madera, paja y piedras. Las paredes se construían con la técnica conocida como entramado de madera y barro, donde un esqueleto de troncos servía de estructura y se rellenaba con una mezcla de arcilla, estiércol animal y paja, que al secarse se endurecía como una roca. Este método, además de barato y accesible, ofrecía un buen aislamiento térmico. Las casas eran cálidas en invierno y frescas en verano. Los techos se cubrían con juncos, brezo o paja de cereal, que se trenzaban y se colocaban en capas gruesas. Esta táctica, conocida como tejado de paja, no era solo impermeable, sino que también ofrecía un aislamiento excelente. En climas fríos, el calor del hogar se conservaba de manera eficiente. Construir una casa así no era una tarea de un solo día ni de una sola persona. La comunidad entera participaba. Levantar un hogar era un acto colectivo y un símbolo de pertenencia. Aprender a hacerlo era parte esencial de la vida campesina. Número 3. Conservación de alimentos sin refrigeración. Comer bien sin electricidad ni supermercados. ¿Cómo sobrevivía la gente medieval sin neveras, congeladores ni conservantes artificiales? Muy simple, con ingenio, tradición y un profundo respeto por los ciclos de la naturaleza. Saber conservar alimentos no era un lujo, era una necesidad vital. Las estaciones marcaban lo que se podía comer y cuándo, y para sobrevivir al invierno había que prepararse con meses de anticipación. Uno de los métodos más comunes era la salazón, especialmente para la carne y el pescado. La sal deshidrataba los tejidos y evitaba el crecimiento de bacterias. Otro método era el ahumado, que además de conservar, daba sabor. Los alimentos se colgaban cerca del hogar o en cabañas especiales donde se mantenía el humo en circulación durante días. El secado al sol también era muy utilizado, especialmente para frutas como manzanas, higos, uvas, que se convertían en pasas, hierbas aromáticas y algunas verduras. Las raíces, como zanahorias o nabos, se almacenaban en arena húmeda o paja, en sótanos frescos y oscuros. Por supuesto, estaba la fermentación: col fermentada, el antepasado del chucrut, pepinos encurtidos, cereales malteados, pan de masa madre y la conservación de alimentos en miel o vinagre. Eran formas naturales de extender la vida útil de los alimentos sin perder sus nutrientes.
En un mundo sin supermercados, el almacenamiento correcto y las técnicas de conservación marcaban la diferencia entre pasar hambre o sobrevivir. Número 4. Almacenamiento subterráneo. Los refrigeradores naturales de la Edad Media. Antes de que existieran los frigoríficos, los medievales encontraron soluciones ingeniosas para mantener los alimentos frescos. Uno de los métodos más eficaces era el almacenamiento subterráneo. Utilizando las propiedades térmicas del suelo, construían bodegas excavadas directamente en la tierra o en la ladera de una colina, donde la temperatura se mantenía constante durante todo el año, entre 8 y 12 grados centígrados. Estas cámaras subterráneas se revestían con madera o piedra para mejorar la estabilidad y evitar la entrada de humedad. Allí se guardaban tubérculos, cereales, embutidos curados, queso, cerveza e incluso barriles de vino. Algunas aldeas tenían grandes sótanos comunes, mientras que otras familias contaban con pequeñas bodegas personales junto a sus casas. También se usaban pozos refrigerados, agujeros profundos donde se bajaban cestas de comida mediante una cuerda, aprovechando el frescor natural del subsuelo. En regiones montañosas o nevadas incluso se usaban neveras naturales, acumulando nieve y hielo cubiertos con paja para conservar carne o leche durante más tiempo. Estas estructuras, aunque primitivas a nuestros ojos, eran altamente funcionales y sostenibles. No consumían energía, no contaminaban y cumplían perfectamente su propósito. Número 5. Uso de hierbas para repeler plagas y enfermedades. La botica del campo. En un mundo sin insecticidas, antibióticos ni desinfectantes industriales, las plantas eran la primera línea de defensa contra plagas, enfermedades y malos olores. Los hogares medievales olían a romero, lavanda, ruda y salvia no por gusto, sino por necesidad. Para repeler insectos como pulgas, piojos, mosquitos o ratones, se colgaban ramos de hierbas aromáticas en ventanas, puertas, bajo la cama o entre las ropas. La ruda era especialmente temida por los ratones, mientras que la lavanda y el tomillo alejaban a los insectos voladores. El vinagre infusionado con hierbas como salvia o ajenjo se usaba para limpiar superficies, desinfectar heridas leves o perfumar el hogar. En tiempos de peste o enfermedades contagiosas, las personas llevaban bolsitas de tela con mezclas de hierbas aromáticas atadas al cuello o en la ropa, creyendo que se protegían contra los miasmas o los malos aires. Las mujeres sabias de las aldeas, muchas veces consideradas curanderas o brujas, tenían un conocimiento profundo de estas plantas. Sabían qué infusión usar para calmar la fiebre, qué hojas aplicar sobre una herida o qué humo quemar para purificar una habitación. Hoy, en plena era química, hemos olvidado muchas de estas prácticas, pero en su tiempo la botánica era ciencia, medicina y magia al mismo tiempo. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Sigamos! Número 6. Recolección y purificación de agua potable. En la Edad Media, tener acceso seguro y constante a agua potable no era simplemente una comodidad, era una cuestión de supervivencia. Las fuentes de agua limpia podían estar a kilómetros de distancia y muchas veces los ríos y arroyos cercanos estaban contaminados por el uso humano o animal. Por eso, los campesinos, monjes y aldeanos desarrollaron ingeniosas formas de recolectar y preservar el agua de lluvia. Una de las más comunes era utilizar los tejados inclinados de las casas o monasterios para canalizar el agua hacia grandes barriles, tinajas de barro o cisternas subterráneas. Cada gota que caía del cielo era considerada un regalo divino, especialmente en tiempos de sequía. Estas reservas de agua no solo servían para beber, sino también para cocinar, lavar ropa, bañar a los niños o regar los huertos, cuando no era posible consumir el agua directa. Número 7. Orientación sin mapas ni tecnología. En una época en la que los mapas eran objetos raros, hechos a mano y reservados para los nobles o religiosos, la mayoría de las personas debía aprender a orientarse usando el mundo natural como brújula. Los peregrinos, soldados, comerciantes e incluso campesinos que viajaban a ferias o aldeas vecinas dependían de señales que hoy nos parecerían rudimentarias, pero que eran sorprendentemente eficaces. El sol, por ejemplo, era un aliado constante. Saber que al mediodía proyecta la sombra más corta y se encuentra en dirección sur permitía orientarse con relativa facilidad.
De noche, la estrella polar o Polaris era un faro confiable para señalar el norte. Los más experimentados también leían el movimiento de las constelaciones, especialmente en los viajes largos. Los detalles del terreno ofrecían más pistas. El musgo crecía más abundantemente en el lado norte de los árboles en zonas húmedas. Las aves migratorias seguían rutas predecibles y el flujo de los ríos solía guiar hacia asentamientos humanos. Incluso las construcciones importantes como iglesias o castillos solían estar alineadas con los puntos cardinales, funcionando como referencias geográficas. Este tipo de orientación era más intuitiva que exacta, pero quienes la dominaban podían cruzar bosques, colinas y caminos rurales sin perderse, confiando en su experiencia y observación. Era una habilidad tan valiosa como saber leer o escribir. Número 8. Medicina natural y herbolaria medieval. Antes del descubrimiento de los microbios, las vacunas y los antibióticos, el conocimiento médico medieval se basaba en la observación directa de la naturaleza y en siglos de experiencia transmitida por tradición oral o por antiguos tratados monásticos. En este contexto, los herbolarios, curanderos, monjes botánicos y parteras jugaban un papel fundamental en la salud de las comunidades. La naturaleza era la gran farmacia de la Edad Media. Cada jardín de convento o casa rural solía tener una sección destinada exclusivamente a plantas medicinales. Se utilizaba la manzanilla para calmar los cólicos y la ansiedad, la valeriana para inducir el sueño, la ortiga como tónico para la sangre y la caléndula para curar heridas y quemaduras. La malva aliviaba problemas respiratorios, el ajo era un potente antiséptico y la salvia era conocida como la planta de la inmortalidad por sus múltiples usos. Aunque algunas prácticas nos parecen hoy discutibles, como las sangrías para equilibrar los humores o el uso de amuletos, no debemos subestimar la precisión con la que se conocían las dosis, los efectos secundarios y las combinaciones posibles. Muchos de los remedios utilizados entonces siguen siendo base de tratamientos modernos en la fitoterapia. Las recetas eran cuidadosamente guardadas en libros de pergamino o simplemente memorizadas por generaciones. En los márgenes rurales, donde un médico con título era un lujo inalcanzable, estos conocimientos eran esenciales para curar infecciones, aliviar dolores y tratar enfermedades crónicas. Número 9. Secretos y estructuras defensivas ocultas. En los tiempos turbulentos del feudalismo, donde los conflictos entre señores, invasiones externas o revueltas campesinas eran frecuentes, la seguridad personal y familiar se convirtió en una ciencia compleja. Los castillos no solo eran símbolos de poder, eran auténticas fortalezas vivientes, diseñadas con múltiples capas de defensa, muchas de ellas ocultas a simple vista. Uno de los secretos mejor guardados eran los pasadizos ocultos, túneles estrechos que se escondían tras estanterías móviles, muros huecos o trampillas bajo las alfombras. Algunos llevaban al exterior del castillo, permitiendo a sus habitantes escapar durante un asedio. Otros conectaban con torres, sótanos o habitaciones secretas, usados para esconder objetos de valor o proteger a personas importantes. Las estructuras visibles también eran ingeniosas. Las saeteras, ranuras verticales en los muros, permitían a los arqueros disparar flechas con precisión sin exponerse al enemigo. Las torres redondas eran más resistentes a los impactos de catapultas y eliminaban ángulos muertos en la defensa. Y los fosos, a veces llenos de agua, otras veces con estacas o incluso animales peligrosos como jabalíes, servían como primera barrera contra los invasores. Muchas de estas técnicas de defensa inspiraron luego castillos renacentistas, fortificaciones modernas e incluso algunos principios básicos de la arquitectura militar actual. Eran el resultado de siglos de guerra, estrategia y miedo constante a perderlo todo en una sola noche. Número 10. Predicción del clima a simple vista. Antes de que existieran las estaciones meteorológicas, los radares o las apps del tiempo, los pueblos medievales desarrollaron una profunda conexión con el cielo, las nubes y el comportamiento de los animales. La predicción del clima era clave para la agricultura, la pesca, el comercio y la supervivencia diaria. Y aunque parezca sorprendente, muchas de sus observaciones siguen siendo acertadas hoy. El conocimiento popular decía que un cielo rojo por la noche anunciaba buen tiempo. Cielo rojo en la tarde, el buen tiempo no tarde.
En cambio, si el cielo era rojo al amanecer, probablemente llegaba una tormenta. Otro indicio eran las nubes con forma de escamas de pescado o cirrocúmulos, que predecían lluvias en menos de 24 horas. Los vientos cambiantes, la humedad en el ambiente o la aparición repentina de niebla también eran señales valiosas. Pero no solo se miraba al cielo, los animales también eran barómetros vivos. Si las vacas permanecían echadas durante mucho tiempo, si las golondrinas volaban muy bajo o si las abejas no salían de la colmena, era casi seguro que llovería. Los pastores más veteranos podían oler la lluvia antes de que cayera. Los agricultores sabían cuándo sembrar o cosechar según el canto de los pájaros o la forma en que se movían las hojas. Estas predicciones, aunque empíricas, eran tan valiosas como cualquier pronóstico oficial hoy. Eran parte de un saber antiguo, una ciencia sin nombre, basada en la atención plena al mundo natural. Un conocimiento que en muchas zonas rurales del planeta sigue vivo hasta nuestros días. A lo largo de este viaje por los secretos de supervivencia medieval, hemos descubierto un mundo en el que la vida cotidiana dependía de la observación, la creatividad y un profundo entendimiento del entorno natural. Desde encender fuego con un simple pedernal, recolectar lluvia de agua con ingenio, orientarse usando las estrellas o el musgo de las piedras, hasta curar enfermedades con plantas recolectadas del bosque o predecir tormentas con solo mirar al cielo. Todo formaba parte de una sabiduría acumulada generación tras generación. Estos no eran trucos improvisados ni supersticiones vacías, eran técnicas perfeccionadas con el tiempo, basadas en la experiencia y la necesidad. En un mundo sin electricidad, sin motores, sin internet y sin supermercados abiertos las 24 horas, saber cómo sobrevivir con lo mínimo era esencial. Y aunque hoy tenemos a nuestra disposición toda clase de tecnología y comodidades modernas, lo cierto es que este antiguo conocimiento sigue teniendo un valor inmenso. De hecho, en tiempos de crisis, desastres naturales o simplemente si soñamos con una vida más autosuficiente y sostenible, volver a aplicar estas técnicas puede marcar la diferencia entre la dependencia total y la verdadera resiliencia. Además, aprender de los métodos medievales es una forma de reconectar con nuestras raíces, con un estilo de vida más lento, más atento y más consciente de los ritmos de la naturaleza. Cada herramienta, cada método, cada observación del cielo o del comportamiento animal nos recuerda algo importante. El ser humano ha sido capaz de adaptarse y sobrevivir con lo que tenía a mano, sin más ayuda que su ingenio. Y en este sentido, recuperar esa sabiduría ancestral no solo es útil, también es inspirador. Así que si te fascinó esta mirada al pasado y quieres seguir explorando más trucos de supervivencia, historias ocultas y secretos olvidados del mundo antiguo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video y dejar tu comentario contándome qué técnica medieval te sorprendió más. Nos vemos en el próximo episodio, donde el pasado vuelve a cobrar vida y puede que te enseñe algo que ni la tecnología moderna ha podido superar.